Bueno, voy a hablar esta noche de un recuerdo un tanto ingrato que muchos vivieron, los que nos acompañan, algunos, porque ya hace muchos años, pero que otros lo hemos recreado a través de los libros o de los testimonios que nos han dado aquellos que vivieron esa época. En esta Argentina cíclica en la cual vivimos, donde una vez estamos arriba y otra vez abajo, donde las crisis nos sacuden generalmente cada 10 años, escucho hoy nuevamente hablar de crisis económica. Pero esta crisis económica que estamos viviendo, según dicen algunos, o que vamos a vivir, o que repercute en nuestros bolsillos, no tiene nada que ver con la tremenda crisis que se vivió en el mundo, en el país y en Trenquelauquen en la década del 30. Una década que José Torres describió con el nombre de la década infame. ¿Qué había pasado en el mundo? En 1929 se dio el crack, la caída de la bolsa de Nueva York, que hizo caer todos los valores en acciones y en dinero en efectivo que circulaban por el mundo. Eso trajo consecuencias tremendas para muchos países y la Argentina sufrió la falta de exportaciones y eso repercutió con la pauperización de la gente, la falta de trabajo. Y Trenquelauquen vivió esos años malditos, malos, tremendamente negativos, los vivió con gran intensidad. El intendente municipal de entonces era el señor José Castro Almeida, y él se ocupó de alguna manera de paliar la situación, dándole trabajo a los desocupados. Había gente que hacía colectas para que la gente pudiera trabajar, aunque sea limpiando las calles, para poder llevar un mendrugo de pan a su casa. ¿Se da cuenta usted? Esa fue una verdadera crisis. Y aquí tengo una perlita, que es una carta que le envió Agustín Castro Almeida a los productores rurales importantes del partido de Trenquelauquen. Decía: la Intendencia Municipal se encuentra frente a un problema gravísimo y él es la situación de pobreza de la población entera. Los necesitados acusados por el hambre salen a la campaña y en la imposibilidad de conseguir trabajo para traer sustento a sus hijos empiezan ya a cometer desmanes que les será imposible a las autoridades evitarlo. Era toda una amenaza la que hacía Castro Almeida y pedía la colaboración de los grandes terratenientes que por ese entonces estaban en Trenquelauquen. Hoy se ha perdido todo esto, no existen grandes terratenientes como en aquel entonces, y les doy algunos apellidos: Pereda, Santamarina, Leloar, Gregorini, Pereira, Iraola, Inchauspe, Duó, Terrero y Mianovich. Esos fueron los productores que recibieron esta carta de Castro Almeida. Era realmente una situación muy difícil la que se vivió, en la que se pudo salir a lo largo de los años, porque la Argentina es un país rico y en consecuencia cambios de gobiernos, cambios de política, permitió superar aquella época que el tango pintó también con ese tema que dice: ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? Se lo han gastado con piedra pómez. No había un mango por entonces. Esas eran realmente las crisis que vivieron los trenquelauquenses allá en la década del 30. La década infame, según la describió muy gráficamente el periodista José Torres. Soy Dante Eduardo Policelli, conocido como Quesito, porque por Dante no me conocen. Fui dedicado siempre a la música, siempre me gustó de chico la música y un día, cuando se hizo el cruce de la estación del ferrocarril, trabajaba ahí en el ferrocarril todavía Coquito Buffarini, que era integrante del grupo Sagitario en esa época, pero habían dejado, ellos no tocaban, y me vio, yo vivía cantando, chiflando en la calle con los compañeros de trabajo de albañil, y me dijo si no quería ir a ensayar un rato a lo Mola, a lo Néstor Mola,
pero para ensayar, no era para... Si me hubiera dicho que era para cantar en una orquesta, no sé si hubiera ido. Y bueno, ya cuando fui, estaba Molita, estaba Coco Buffarini, vino Orlando García que tocaba el saxo, y se enganchó Pin Llanesa, que sintió de la casa, que está a unos 50 metros, en esa se vino y bueno, y ahí se armó Sagitario. Hasta el día de hoy Sagitario fue un boom porque en esa época se encontraba nada más que lo que era el Negro Orozco, con Abel Taibo y bueno, así que bueno, había que encararlos un poquito a eso, que era lo que estaban en el boom, y nosotros arrancar a ver qué pasaba. Y la época buena de Sagitario, te diría que hubo una época que trabajamos viernes, sábado y domingo. Hicimos domingo Castigo, el boliche bailable, 1 año y medio sin parar. Que en ese momento era el dueño Mocho Cabeza, un gran tipo, y nos dio la posibilidad, dijo, prueben, y no, fue impresionante. Y habremos estado 10 años, 12 tocando juntos. Cuando se abrió Sagitario, que Pin dejó de tocar, entonces buscamos un nombre, le pusimos Grupo Amistad, que es lo que hasta el día de hoy, hace 17 años que venimos tocando. Mirá, hemos estado en la televisión varias veces. En una época, el Negrito Orozco tenía un programa en televisión, en Canal 12, que invitaba a grupos de lo que era cumbia, de toda la zona. Y hemos trabajado bastante en Canal 12, gracias a Dios, para una fiesta que se hizo en la rodada, sobre el acceso. Canal 12 también festejó una despedida de año, también estuvimos tocando en vivo, hemos hecho fiesta de la Casa del Niño. La época de Sagitario, te diría, y Grupo Amistad fue muy, pero muy buena a nivel música. El primer cassette que sacamos nosotros, sacamos 2 cassettes de Sagitario. Uno se llamaba El Mal Hablado, y el otro que fue Cajita de Naca, que fue un boom ese tema. Ya a mí no me gustaba, y fue el tema que pegó, y hoy a Cachito lo conocen gracias a Cajita de Nácar, que fue un golazo. Pero son los 2 primeros cassettes que sacamos. La mayoría de los temas, te digo que son de Luján Nicolini, el chico que de Niqueló. Él nos dio todos los temas para hacer, elegimos de todo lo que nos dio, lo que más nos gustaba, y de ahí sacamos los primeros temas de Sagitario. Cuando yo empecé a cantar, a mí me faltaba coraje, nunca había hecho una cosa de esa, tenía que hacerlo delante del público. Entonces tenía que saber qué es lo que había que hacer, no era solamente cantar, sino saber atraer a la gente, al público. Y entonces, ¿qué hice? Tuve que ir y espiarlo al Negrito Orozco, qué es lo que hacía el negro. El negro una pasta infernal para cantando ni hablar, fue lo mejor. El dominio del escenario que tenía Orozco y con el público era impresionante. Entonces yo fui 2 bailes a escondidas para que no me vean, para ver qué hacía el negro Orozco, cómo se daba él con la gente, cómo atraía a la gente, cómo se manejaba. Y bueno, encaré así. Y bueno, el primer baile que hicimos fue en Monumental, con Orlando García en el saxo, Molita Néstor Mola con la batería grande de cuerpo, Pin Llanesa en bajo, y yo cantaba, nada más, no había, y Coco Buffarini en teclado. Viste cómo en vivo arrancamos así tocando, y nos presentó Lolo Pérez. Había ido a la fiesta, era una fiesta de Monumental, y nos presentó, y de ese día yo creo que agarré un empuje para seguir, porque no sabía lo que me iba a pasar a mí. Los chicos sí, ya eran músicos, ya de antigüedad, ya tenían bastante de música,
pero yo era nuevito, más delante de la gente, y tenía que encarar eso. Y bueno, de ese día creo que agarré un coraje hasta el día de hoy. Me gusta charlar mucho con la gente, divertirme con la gente, el respeto a la gente, la cargada, pero sí con respeto. Y bueno, así en el laburo ensayaba, a veces ensayaba. Yo cuando trabajé con los chicos de Lugones de Beñé, que íbamos a trabajar antes de entrar a la municipalidad, trabajé con Lugones en la construcción y nos tocaba ir al campo, entonces no podía ensayar acá. Entonces Pinllanesa y Mora me preparaban una pila de temas en cassette y llevábamos un aparatito, una casetera para escuchar en el campo y bueno, yo iba ensayando los temas, no necesitaba andar con carpetas para anotar los temas porque en esa época me quedaban. Hoy en día tengo que andar con la carpeta del mataburro porque por ahí me olvido cosas, no los temas viejos, pero sí temas nuevos que se van sacando, tengo que llevar la carpeta sí o sí por ahí para echarle una ojeada, pero en el campo y yo, el trabajo y la música para mí era unir de la mano los dos. Yo vivía cantando, trabajando y hoy en día en el hospital, que a veces me retan porque voy chiflando, cantando adentro del hospital, Nino, en la boca, y bueno, me callo un poquito la boca, pero tengo muy buena onda tanto con los médicos, con compañeros de trabajo, enfermera. Un día me pasó una cosa que yo soy amante de los pájaros, me encanta cazar pájaros, tengo pájaros en mi casa, y íbamos para el lado de Fortín, salimos medio temprano, entonces le digo a los chicos, me voy a llevar las tramperas, porque hay muchos jilgueros en esa zona. Y me llevé los pájaros. Cuando llegamos, lo primero que hice, fui entre el yuyala donde había unas plantas, a poner las tramperas. Y me llené de chinchilla que había, no sabés cómo quedé con los pastos y recetas. Puse las tramperas y se escuchaban los jilgueros. Entonces me volví al salón porque teníamos que armar. Cuando terminamos allá, que probamos la voz, que probamos el sonido, que estaba todo, volví a buscar los pájaros. Cuando fui estaban las tramperas vacías. No sé si o algún gato o algún halcón pasó y no dejó nada. Me quedé sin nada. Sí. Otra vez en un campo del Toro, el salón era un salón que el palco era todo piso tierra y el palco estaba armado con la base de abajo con troncos de leña, troncos, palos, y se movía todo. Entonces el más chiquito era yo y me dice, Nino, metete abajo y acomodá un poco los troncos para que si no, no podíamos armar arriba. Y me metí, entraba justo, no sabés lo que era de pozo de peludo, unos pozos impresionantes. Cuando salí de ahí adentro, de ahí abajo, que los chicos me vieron, era una risa porque estaba negro de tierra, era tierra, era todo, cosas lindas. A lo largo de la historia y en el viejo Trenquelauquen hemos aplicado en la conversación diaria varios dichos, varias frases que se popularizaron a través del tiempo y que viene de hace mucho, de antiguo. Hoy se han perdido muchos de esos dichos, pero yo sé que usted los recuerda, señor, señora, que todas las noches se convoca junto a nosotros para recordar toda la alegría de aquellos tiempos que se fueron. ¿Cómo no recordar ese viejo dicho que dice, eso es del tiempo de María Castaña? Como queriendo decir de tiempos muy antiguos. ¿Qué es esto de María Castaña? María Castaña fue una heroína gallega que encabezó una verdadera revolución allá en el siglo XVI como protesta por el aumento de impuestos que había fijado el gobierno gallego. No le fue bien a María Castaña, debió pagar una multa y hasta pagar con cárcel aquella revolución, pero de alguna manera quedó en el tiempo ese dicho, del tiempo de María Castaña, estamos hablando de siglos anteriores. Otro dice maestro Ciruela. Se dice muchas veces maestro Ciruela para aquel que no sabe nada y cree que sabe. No es exactamente maestro Ciruela haciendo mención a la fruta, ciruela con C, sino ciruela con S. Es una población de la provincia de Badajoz en España, donde según se decía,
el maestro de Ciruela no sabía leer ni escribir y tenía escuela. Otro dicho, le digo, meter la púa. ¿Esto cuánto se usa? El tipo le metió la púa. ¿Por qué le metiste la púa? Esto fue derivado de las riñas de gallos, donde al gallo se le pone una púa en una de sus patas para herir al gallo adversario en esas riñas de gallos que fueran prohibidas en el año 1891 en la Argentina y que se realizan todavía clandestinamente en algunos lugares. De allí viene el término meter la púa, haciendo mención a las luchas de gallo, a las riñas de gallo. El otro es, esto se perdió en agua de borrajas, o estos son pamplinas, o esto me importa un bledo. Borrajas, pamplinas y bledo. ¿Sabe lo que es esto? La borraja es una planta como la selga, que se usa mucho en España. Se hacen diversas comidas con la borraja, pero no vale nada. Se perdió en agua de borrajas. Pamplinas también es una planta que no tiene ninguna importancia. Y bledo también es otra planta que no tiene importancia. Por eso se usan para decir que son hechos sin ninguna trascendencia. Hay otro dicho popular que todavía se usa que dice: todo es según el cristal con que se mira, como queriendo decir que una circunstancia, un personaje, un hecho, se analiza de acuerdo al color del cristal. Eso viene de un viejo verso español que dice: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y ahora se usa mucho, actualmente, hablar de los patovica, que hacen la guardia en locales nocturnos, que son generalmente jóvenes con buen físico, con imponencia física, para imponer el orden. Patos Vica, ¿a qué se debe esto? Fíjese que tiene un origen muy curioso. Había un señor que se llamaba Víctor Casterán. Víctor Casterán. Era uruguayo. Ya entrado en el siglo XX, se radicó en Buenos Aires y en una quinta que se llamaba Los Ñanduces, en Ingeniero Mashuit, creó y construyó el criadero de patos más importante de Sudamérica. Y los patos de este señor que se llamaba Víctor Casterán eran unos patos muy robustos, muy grandes, con mucho buche. Y entonces los empezó a llamar él Vica, patos Vica. ¿Por qué se llamaba Víctor? De ahí tomó el Vi. Casterán tomó el K, Vica. Y hacía publicidad en la radio y en los diarios de los patos Vica. Esos patos buchones, grandotes, que hacía Casterán, se trasladaron en el tiempo a estos guardias nocturnos que se les llamaba patos Vica. ¿Qué le parece el cuento? Es real, ¿eh?